Bienvenidos a esta última clase de libros históricos Antiguo Testamento 2. Es un gusto poder saludarles en esta noche. Estamos un poco atrasados con el tiempo por el tema de mi salud personal, pero les agradezco la paciencia, el entendimiento y también la asistencia en este día extra que tenemos, que en realidad es parte de sus vacaciones, pero bueno, gracias por la dedicación y el compromiso. Vamos a ir terminando hoy. La idea es cubrir la mayor cantidad de material posible, de no terminar con todo. Bueno, ustedes tienen el PowerPoint para ir viendo. Hay dos diapositivas que ya les voy avisando, no vamos a tener tiempo para ver, que van a tratar acerca de la geografía cósmica. Si ustedes quieren saber más acerca de estos conceptos, porque mis PowerPoints no son exhaustivos, es decir, yo voy diciendo algunos puntos ahí, pero no es que uno leyendo el PowerPoint va a saber exactamente lo que uno quiere decir. Si ustedes quieren saber más acerca de eso, entonces yo les recomiendo que puedan leer el libro de Michael Heiser, Sobrenatural, que yo les mandé por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y eso va a hablar más acerca de ello. Bueno, sí, vamos a verlo rapidito, pero no vamos a entrar en detalle. Bueno, vamos a ir compartiendo pantalla. Perdón, me olvidé de revisar la prueba. Vamos a revisar la prueba rapidita y después vamos a ir en Reyes. Vamos a saltar crónicas. Yo voy a decir nada más el punto principal, la diferencia entre Reyes y Crónicas, y eso es todo lo que vamos a ver en Crónicas. Y después vamos a ver la restauración. Número 1. ¿Cuál es la fecha, mensaje y propósito de los libros de primero y segundo de Samuel? Ahí está literal en el PowerPoint, así que si alguien lo tiene. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bendiciones. Con respecto a la fecha, es indefinida y posiblemente podría ser en el año 1000 antes de Cristo. Con respecto al mensaje y el propósito, tenemos con respecto al liderazgo, que contiene numerosos ejemplos de líderes buenos y malos, como por ejemplo David, para bueno, malo, Saúl, Roboam. Estos prosperaban cuando atendían los consejos de Dios y comprendían que su liderazgo era un instrumento para su gloria. Y obviamente fracasaban cuando abandonaban al Señor. El otro tema, la soberanía de Dios. Muestran el cuidado constante de Dios por Israel. Bueno, ahí les provee un buen liderazgo espiritual mediante Samuel, y aunque la monarquía no era la voluntad de Dios para ese momento, sin embargo Dios escucha el pedido del pueblo y les da el rey que ellos piden. Muy bien, muy bien. Sí, después tenemos... El propósito. Ajá. Profe. Sí. Bien. No, bien, lo que quería preguntar era cómo quedaría la respuesta, el liderazgo, la soberanía de Dios, los 1000 años. Sí. ¿Así ampliamos? No, la idea es principalmente que sea un ejemplo de liderazgo, tanto en sus ejemplos buenos y sus ejemplos malos. Ahora nosotros vimos a varios ejemplos de ellos, pero básicamente sigue la misma idea de jueces, perdón, de Josué. Si nosotros obedecemos, vamos a experimentar bendición, y si desobedecemos, vamos a experimentar maldición, ¿no? Entonces eso va a seguir la misma idea. Bien. Pero básicamente, así resumido, el liderazgo y los ejemplos que hay, tanto buenos como malos.
Pero, o sea, también habla de sacerdotes, profetas y consejeros, ¿no? Sean Sí, buenos o sean malos. sí van a hablar acerca de eso, pero estoy incluyéndolos en lo que es el concepto de liderazgo, no solamente los reyes. Cuando llegamos a reyes vamos a ver específicamente a los reyes y vamos a distinguir los reyes entre los profetas. No vamos a hacer tanto en primero y segundo de Samuel. Hay una separación que sería bueno tal vez mencionarlo ahora para que nosotros vayamos distinguiendo entre los dos, porque a veces en cuanto a las líneas históricas y conceptuales, vamos a mezclar los 4 libros de primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes, lo cual sería un error. En cuanto a bien acerca de qué línea de tiempo, Samuel, podemos pensarlo en cuanto al protagonismo de Samuel, su liderazgo y los 2 reyes que él ungió, tanto Saúl como David, ¿no? Pero después de la vida de David, se corta el libro de primero y segundo de Samuel, ¿no? Ahora, en el Reino Unido, la monarquía unida, y vamos a ver este concepto en Salomón también, pero es solamente una primera parte de Primero de Reyes. Todo el liderazgo está pensado como una unidad, ¿sí? Está fraccionado como mal ejemplo con Saúl y David. Pero por excelencia vemos a David como un liderazgo unido, ¿no? Tanto su reinado como los profetas que vienen, su sumisión a la palabra de los profetas, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, justamente ahora en una de las preguntas que tenemos, a su sumisión a la palabra de los profetas como bajo el liderazgo de Dios, ¿no? En Reyes, sin embargo, nosotros vamos a empezar a distinguir esos roles de liderazgo y ver cómo simultáneamente podemos tener un mal ejemplo de rey y tener un buen ejemplo de profeta y cómo eso juega espiritualmente con el pueblo, ¿no? Pero por primero y segundo de Samuel no mezclemos esa idea porque no son presentados tan así en primero y segundo de Samuel. En primero y segundo de Reyes sí, ¿sí? Y vamos a hacer esa distinción. Muy bien. Entonces, nosotros vemos el propósito. El propósito en el PowerPoint está subrayado, ¿sí? Fracasaban cuando abandonaban al Señor y usaban su posición en beneficio propio en cuanto a los males líderes, ¿sí? Entonces, el propósito es mostrarnos que el ser humano, aunque se presentaba en jueces como la solución, necesitábamos un rey. El propósito de primero y segundo de Samuel, tanto primero y segundo de Samuel como va a ser primero y segundo de Reyes, es que el ser humano, por más que sea David, el hombre conforme al corazón de Dios, fracasa en cuanto al liderazgo del pueblo de Dios. Y la autoridad que les da siempre es usado mal, siempre va a ser usado mal, ¿sí? Entonces, la necesidad aquí es que Dios sea el rey. Y es justamente el pacto davídico que nos va a dar un presagio acerca de esta idea en cuanto al reino mesiánico que está por venir, ¿sí? Pero no me quiero adelantar en cuanto a la prueba. Entonces, ¿cuál es la fecha? Alrededor de 1000 antes de Cristo. Mensaje, los ejemplos, tanto buenos como malos, del liderazgo. Y el propósito es que el ser humano siempre fracasa, por más que sea presentado como santo, siempre va a fracasar en cuanto al liderazgo del pueblo de Dios, porque Dios es el único rey, ¿no? Número 2. ¿En qué circunstancias se da el pacto davídico? Cuando David tiene en su corazón de hacer un templo y viene el profeta Natán, primeramente le dice que haga lo que bien le parezca, pero luego Dios le da un mensaje para el profeta Natán y le dice que él no le iba a hacer un templo, pero que establecía un pacto
perpetuo con él, con la dinastía de David. Muy bien, entonces reconoce el corazón de David, aunque por su pasado no va a poder ser el representante para construir la casa del Señor. Entonces la circunstancia es, si queremos algo resumido, es durante la profecía de Natán en cuanto a la construcción del templo. ¿Sí? Entonces la profecía de Natán en cuanto a la construcción del templo. David quiere construir, Dios dice, no, tenés sangre en tus manos, no vas a poder. Pero no te preocupes porque tu linaje lo va a hacer, ¿sí? Y más allá de solamente tener una casa, vamos a hacer una dinastía aquí que no va a tener fin. Y esto es el presagio de lo mesiánico. ¿Cuáles son los tres protagonistas principales de primero y segundo de Samuel? Esto es una respuesta facilísima, pero muchas veces, y esta es la misma razón por la cual a veces nos mezclamos primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes, y nos confundimos con qué tiempos estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los? Hay tres protagonistas principales de primero y segundo de Samuel. A ver, si no la erré, Samuel es el principal protagonista junto a los dos primeros reyes, Saúl y David. Exactamente. ¿Así sería? Exactamente. Es muy fácil la respuesta, pero muchas veces nos confundimos, decimos, ok, está empezando Salomón acá, o dónde estamos en cuanto al reinado. Bueno, la idea es que al final de segundo de Samuel tenemos la muerte de David. La idea es cubrir el tiempo hasta el final de los tiempos de David. Y es con Primero de Reyes que empezamos el reinado en sí de Salomón y sus responsabilidades, ¿sí? De hecho, la primera parte va a seguir hablando acerca de las hazañas de David, ¿no? Pero Samuel termina con David, ¿ok? Número 4. ¿Por qué Pastor, Sí. perdón, yo puse como el hermano también, Samuel, David y Saúl, pero también se podría pensar como protagonista Dios mismo, porque son libros teocráticos más que nada, creo yo, ¿no? Que también se podría pensar. Bueno, a través de toda la Biblia la idea es que Dios sea el protagonista principal, pero en cuanto a los personajes que estoy buscando acá, sí son los personajes humanos, ¿no? Pero sí, Claro, Dios no, es el que está moviendo todo detrás de las escenas para que esto se dé. claro, por el tema de la teocracia, decía yo. Sí, bueno, eso va a ser resaltado justamente en estos libros, el problema de que los humanos no pueden gobernar al pueblo de Dios, al reinado de Dios. Bueno, número 4 creo que lo hemos respondido acá, pero esto es más para pensar en vez de lo que hay directamente en el PowerPoint. ¿Por qué se podría pensar en lo mesiánico dado el mensaje del pacto davídico? Cuando pensamos en el pacto davídico, ¿por qué nos lleva hacia lo mesiánico? Bueno, Sí, hermano Juan Carlos. a ver, yo voy a tratar de... a ver, yo he intentado, me costó un poco eso, pero puede que esté bien, esté mal. Yo pensando en el reinado de Salomón, Israel florece y es donde, o cuando se construye el templo de manera extraordinaria, ya se pensaba, florecía lo poético, la poesía, era floreciente, valga la redundancia, era un tiempo de prosperidad sin precedente y no era a través de una perspectiva profética ni escatológica, sino era inmediata, se pensaba ya en lo mesiánico, además porque había un reinado de paz, Salomón no tenía enemigos, digamos, y nadie quería hacerle frente a él, además de ser el rey más sabio de la historia. Eso es lo que yo contesté, no sé cómo, me costó un poco eso. No, está muy bien respondido. Nosotros hablamos acerca de eso el jueves, acerca de cómo se habría pensado en el momento y especialmente durante la escritura de los jueces, que seguramente, o sea, mi opinión personal es que está aconteciendo durante el tiempo de Salomón. Que la respuesta hacia todos los males es tener este Reino Unido, de tener
un reinado de paz, ¿no? Y parece tener éxito inmediato. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no es lo que Dios tenía en mente, ¿no? Entonces tenemos una idea de cumplimiento parcial inmediato en cuanto a la persona de Salomón, porque tenemos 40 años de paz, una expansión terrible del reino de Israel, aliados por todos lados, no hay ninguna batalla, ninguna guerra y prosperidad por todos lados. Es un presagio acerca de lo que será el reino mesiánico, ¿sí? Entonces podría ser un tipo de reino mesiánico. Pero la clave en sí para nosotros, en cuanto a nuestro entendimiento de lo mesiánico, es que Él dice que va a durar para siempre, durará para siempre. Entonces, tenemos el presagio de la tipología del reino mesiánico en el reino salomónico, ¿no? Y eso es muy válido, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que estar pensando en que el pacto durará para siempre. Y eso es lo que nos da a entender así su cumplimiento en la persona de Jesús, no a través de un linaje solamente humana, ¿no? Es interesante cuando nosotros empezamos a mirar al pacto davídico porque no menciona a los hijos de David, sino al hijo de David. Y esta es también la dualidad de cumplimiento, ¿no? Porque el hijo de David que va a sentar en su trono es Salomón, ¿sí? Pero no menciona hijos de David. Es decir, no hay una sucesión continua en cuanto al pacto davídico. Hay uno que sentará sobre el trono de David para siempre. Y esto nos da una pista que es más allá de lo humano. Entonces sí tenemos todo el cumplimiento de Salomón y eso funciona como tipología del reino mesiánico. Cuando queremos pensar en el reino mesiánico, podemos mirar al ejemplo del reino salomónico, ¿no? La sabiduría, todas las naciones viniendo a Jerusalén para ser juzgados. Nosotros tenemos varios ejemplos de naciones extranjeras llegando a Jerusalén para ser enseñados, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 60, 61, bueno, los capítulos de futuro glorioso de Israel, nosotros vamos a ver muchas semejanzas entre el reino mesiánico y lo que estaba aconteciendo en el reino salmónico, ¿no? Una prosperidad sin precedentes, sin batalla, y también todas las naciones siendo juzgadas por un único rey, que es Salomón, ¿no? Entonces, pero el cumplimiento completo se encuentra en la persona de Cristo cuando baja el reino de Dios de los cielos. Muy bien. Eso era un poco más para pensar, aplicar algunos conceptos que venimos hablando. Pero bueno, ¿hay alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de continuar en esta noche, tratando de cerrar la idea de Antiguo Testamento 2? No, yo también puse eso, profe, que se podría pensar en lo mesiánico, en lo que respecta al pacto davídico, porque Dios le promete en el capítulo 7, verso 13, que su trono sería estable para siempre. Sabemos que ningún gobierno ni dinastía terrenal podría perdurar en ese sentido, es decir, perpetuamente. Amén, amén. Entonces sí tenemos el cumplimiento escatológico. Lo que estamos entrando, no sé cuántos de ustedes tomaron, o si algunos de ustedes tomaron algunos de los libros proféticos, algunos de la sección de libros proféticos conmigo. Pero lo que estamos empezando a ver y lo que vamos a ver hoy, especialmente cuando hablamos del oficio de profeta, es que cuando hay profecías, a veces hay doble cumplimiento. Hay un cumplimiento inmediato y después hay un cumplimiento escatológico, ¿sí? Vamos a empezar a verlo y en realidad el pacto davídico funciona como precursor a eso. En cuanto nosotros vemos un cumplimiento inmediato en Salomón, pero tiene su sentido escatológico en cuanto a Cristo. Pero ya estamos por ver el oficio de profeta porque en primero y segundo de Reyes ellos tienen un lugar muy prominente y muy importante para mantener los ojos en lo que estaba mencionando la hermana Olga, lo que es la teocracia
y no solamente la monarquía. Entonces, vemos acá, primero y segundo de Reyes, nosotros tenemos la división del reino, su decadencia, no debería tener N ahí, y su ruina. Bueno, básicamente nuestro perícopa histórica es entre los reyes de Salomón y Sedequías. Salomón, obviamente, el último rey de la monarquía unida, y Sedequías, el último rey de Judá. Aquí es donde nosotros vamos a ver una separación importante. Y entonces estamos hablando alrededor de otros 400 años de historia. Ahora, el autor es incierto en cuanto a esto. Se le atribuye a Jeremías por ser parte de la corte real en el último tiempo antes del exilio. De pensar que él habría hecho una cronología. No tenemos una fecha definida, perdón, pero se piensa que sería posiblemente alrededor de 500, eso debería decir 592. No mucho tiempo después de la liberación del rey, perdón, 582, no mucho tiempo después de la liberación de Joacim. Lo voy a corregir ahora para que no haya confusión. Corregime, entonces no es 562, sino 582. Así es, así debería leerse, perdón, hubo un error tipográfico. Y eso es no mucho tiempo después de la liberación del rey Joacim. Ya vamos a llegar al rey Joacim. Pero básicamente él es exiliado hacia Babilonia y el rey le invita a comer en su mesa. Está en prisión, pero después le deja libre para que él pueda comer en su mesa y formar parte de la corte real, tal como hacía Daniel en este tiempo del exilio. Mensaje y propósito. Bueno, acá nosotros vamos a tener un poco de distinción como les estaba diciendo. Acá sí vamos a hablar acerca de la diferencia entre el rol del rey y el rol de otros líderes que podrían haber durante este tiempo, ¿no? Entonces, el marco teológico para reyes es el pacto davídico. Entonces, habiendo recibido esta instrucción, David, que su linaje iba a estar siempre, ellos tenían que estar conectados con Dios. Dios hizo un pacto especial con su linaje. Entonces su linaje será juzgado según su fidelidad o infidelidad al pacto con Dios. Ahora, no tenemos tiempo para entrar en la teología de los pactos, pero cada vez que nosotros vemos un nuevo pacto no abroga un pacto anterior, es decir, agrega cosas al pacto anterior. El pacto anterior al pacto davídico es el pacto mosaico. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de fidelidad o infidelidad al pacto de Dios, nos referimos a ser un representante moral en el sentido de lo que dice el pacto mosaico, pero como rey del pueblo. Es decir, el pueblo ahora puede mirar al rey como la medida de santidad y va a ver en el rey el libro de la ley. O, por lo menos, esa es la idea. Obviamente, no se va a cumplir, ¿no? Pero hay una razón por la cual nosotros vemos cuando hay un rey santo o un rey que hacía lo que Dios quería, el pueblo es bendecido. Y cuando hay un rey que va en contra de lo que Dios quiere, entonces el pueblo experimenta opresión o experimenta problemas, ¿sí?
es porque el pueblo ya empieza a dejar de tener gerencia en cuanto a la actitud moral o santa delante del Señor. El que va a definir eso es el rey en primer lugar. Entonces la gente mira al rey y consigue su estatura espiritual a través de su vida. ¿Mm? Ahora toma un paréntesis 2 segundos para ver si nosotros hacemos lo mismo. No, porque seguramente había gente en este tiempo, porque son 400 años, que no dependían del rey, y algunas de estas personas van a ser llamados profetas. Pero seguramente habían otras personas así común y conscientes que vivían según el libro de la ley, que vivían en santidad. Pero la gran mayoría hacía lo que parecía bien al rey. Entonces, ellos se ausentaron de su agencia espiritual, dependiéndose de su liderazgo. Y me pregunto si nosotros podemos estar haciendo lo mismo, ¿no? Cuando yo lo único que tengo en cuanto a guía espiritual de mi vida viene a través de lo que me dice el pastor el domingo, o lo que estudiamos acá en la clase, entonces lo que yo estoy haciendo es ser parte de este tipo de pueblo que se ausenta de su agencia espiritual y se depende de su liderazgo para recibir de Dios. Obviamente eso no es lo ideal. Si tenés buenos líderes, si tenés un buen pastor, unos buenos profesores, gloria a Dios, te va a ir bien. Pero ¿y si no? ¿Y quién es el responsable de nuestras vidas espirituales? ¿Son nuestros líderes? ¿Son nuestros pastores? Bueno, el pastor me dijo que tengo que hacer así. Nosotros mismos. Nosotros mismos, ¿no? Y lo que estamos viendo en cuanto al tenor del tono en el Antiguo Testamento, empezamos con jueces, que la gente hacía lo que bien les parecía. Y parecía que la solución era el rey. Y aunque nosotros hemos tenido el mejor rey de todos, David, conforme al corazón de Dios, o políticamente Salomón, que tenemos 40 años sin ninguna flecha disparada, nosotros vemos que aún así seguimos fracasando. Entonces vamos a ver que aunque nosotros seamos comunes, seamos líderes, seamos nobles, seamos reales, vamos a ser medidos por algo que es extra nosotros, y esto es la palabra de Dios. Y es aquí en el libro de Reyes, donde aún los reyes no son exentos a esta medición, a este juicio, según lo que es la palabra de Dios. Y aquí nos encontramos con el oficio del profeta, portavoz de Dios. Pero no me quiero adelantar. Entonces, vemos aquí en Reyes que el rey es el representante moral del pueblo, pero eso a veces es bueno, pero muchas veces no es bueno para nada del pueblo. Y vamos a ver hasta los reyes Usías y Jotam. El estado moral del monarca se equiparaba a la condición moral del pueblo. Es decir, básicamente, si el rey era bueno, el pueblo era bueno. Si el rey era malo, el pueblo era malo. Y después de Usías, nosotros vamos a empezar a ver una distinción entre los reyes, y los reyes van a empezar a ir de mal en peor.
Entonces las bendiciones que nosotros vemos en el pacto se recibían o no conforme a la conducta del rey. Entonces el obrar del monarca durante su reinado era lo más importante en cuanto al pacto davídico. Pero esto es justamente lo que nos llama a la atención del rol del profeta. ¿Okay? El rol de profeta, básicamente, y cuando nosotros vemos en PMS, vamos a ver esta definición igual. El rol del profeta es ser portavoz de Dios. Perdón. La idea para los reyes es que ellos sean instruidos en el libro de la ley, que hayan leído toda la ley. Y que es la ley que les va a llevar hacia la justicia. El problema es que o bien a veces no lo leían, o si lo habían leído no estaban aplicándolo a su vida o a su reinado. Entonces, como no había un parlamento, no había un congreso que estaba alrededor para llamar la atención, Dios llamaba a representantes específicos de su parte para enfrentar al rey en el tiempo que reinaba. Ahora, van a tener diferentes funciones durante diferentes etapas. Recuerden que nosotros estamos hablando acá alrededor de 400 años. Entonces, la idea es que se va a ir manifestándose de otra manera. Nosotros tenemos en su primer sentido lo que se llama un profeta extático, alguien que sale de sí. Éxtasis significa de salir de sí. Hacedores de milagros. Nosotros podemos ver, por ejemplo, a los de la escuela de Samuel, que ellos profetizaban. Saúl estaba buscando a David, no lo podían encontrar, entonces mandó el mensaje a un mensajero. El mensajero llegó a la escuela de profetas de Samuel, y el mensajero empezaba a profetizar también. Y la idea en hebreo de este profetizar era bendecir a David. Entonces, bueno, mandé a un mensajero y él se volvió profeta. Entonces mandó otro mensajero y él también. Entonces Saúl dijo, bueno, nadie lo hace bien, yo lo voy a hacer. Él llega y ¿qué empieza a hacer Saúl? Saúl también es tomado por el espíritu de la profecía y empieza a profetizar y aún a bendecir a David. La palabra en hebrea en cuanto a esto es José y significa vidente. A veces cuando nosotros pensamos en profecía tenemos esta idea. Vamos a ver el futuro. Bueno, pero eso no es la idea de profecía en sí. La idea de profecía es dar mensaje de Dios para mostrar el accionar de Dios en cuanto a las repercusiones de nuestras decisiones. La segunda función que vamos a ver, y esto va a acontecer muchas veces, por ejemplo, en el tiempo de David, son los profetas de la corte. Ellos no hacen milagros, pero aconsejan. Vamos a ver Natán, Gad, Micaías. Eso es roé y literalmente significa pastor. Significa pastor, entonces para guiar al pueblo. Pero lo más grande profeta y el sentido clásico que nosotros tenemos es la palabra Nevi'im o Naví. Significa profeta, portavoz de Dios básicamente. Naví viene del hervor. Básicamente, viste, cuando hay una olla que se rebalsa por el hervor, esa es la idea de Naví. Tiene un mensaje de Dios que no lo puede callar y que sale, rebalsa de él. ¿Sí? Entonces, ellos son dados y reciben un mensaje que ellos no pueden frenar justamente porque tienen que enfrentar al rey. ¿Quién fue? Ezequiel. ¿Fue Ezequiel o Jeremías quien dijo? Recibí un mensaje y yo dije, me voy a callar, no voy a hablar más acerca de Dios. Pero era como un fuego encerrado en mis huesos que no pude callar, ¿no? Jeremías, exacto. Entonces, este mensaje que ellos reciben no es que ellos son
ay, me voy a enfrentar al rey. No. Muchas veces son mensajes que a nadie le gustaría dar ese tipo de mensaje, y menos frente a un rey que te puede matar. ¿No? Ese es el problema, por ejemplo, en Elías, cuando se enfrenta con Jezabel, después de haber matado a los 400 profetas de Baal, ella tiene en su poder su vida, supuestamente, entonces él se va escapando. Y obvio, es la reina. ¿A quién le gustaría enfrentar al que tiene el poder tu vida en su mano? Entonces el profeta es aquel que representa la palabra de Dios y es representante de Dios en medio de todo el buen o mal andar de los reyes. Ahora, según la palabra de Dios y según los representantes, nosotros vamos a ver que los reyes van de mal en peor, pero hay dos avivamientos que acontecen durante el tiempo de la división del reino del norte y el reino del sur. Y cuando hablamos de avivamiento, únicamente nos referimos al reino del sur, porque el reino del norte nunca tuvo un buen rey. Es decir, nosotros cuando estamos leyendo a reyes y vemos buenos reyes, son los únicos buenos reyes que hay, existen dentro del reino del sur o el rey de Judá. Los reyes de Israel siempre eran una abominación delante del Señor, y eso en realidad tiene que ver con el problema de Jeroboam. Ahora, para los que conocen la historia, debemos conocer todo, digamos. Pero Jeroboam es instituido como rey de Israel, reino del norte, no es del linaje de David. Roboam es el que es del linaje de David, es hijo de Salomón. Pero por la exigencia de Roboam, en cuanto a no escuchar a muchos de los que habrían funcionado como los profetas de corte de David, él decide exigir más. Entonces, las tribus del norte deciden separarse de las tribus del sur. ¿Quién es David para que reine sobre nosotros? Dicen. Entonces instituyen a Jeroboam, quien había sido parte de la corte, siervo de la corte de David, para que pueda reinar en el norte. Ahora, políticamente Jeroboam es el mejor rey, el primero, es el mejor rey de Israel, políticamente. ¿Por qué? Porque él hace un corte limpio entre Israel y Judá. ¿Cómo lo hace? Y eso sería importante escribir porque no me acuerdo si está en la presentación o no. Si no se acuerdan la historia, si se acuerdan la historia, entonces no hay... ¿Cómo? Porque establece otro lugar de adoración fuera del templo. Dos lugares, y sí, uno en el norte y uno en el sur de Israel. ¿Para qué? Para que la gente siga adorando a su Dios, obviamente no de la manera que Dios estipuló, y esto es lo que dirige hacia la idolatría de Jeroboam. Pero ¿por qué él quiere establecer estos lugares? O sea, políticamente es genial, es muy inteligente. Porque si vos tenés a tus súbditos yendo a otro reino para adorar a su Dios, ¿qué es lo que les va a detener a ser súbditos del otro rey? Es decir, si su religión está conectada a otro reino, su corazón está en otro reino, y pronto no serán de tu reino. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Darle su religión. Obviamente, en otra manera, porque no tenemos templo. Pero vamos a regresar al tiempo de los patriarcas y vamos a empezar a adorar como ellos adoraban. Entonces, históricamente, estamos conectándonos de vuelta con Abraham, Isaac, Jacob.
Pero Dios ya había estipulado, como dijimos en cuanto a los pactos, cuando hay nuevo pacto, no abroga el pacto anterior, pero agrega más información. La revelación de Dios es acumulativa. Entonces Él ya había estipulado cómo había de adorarlo. Entonces, por más que políticamente eso es genial, espiritualmente destruye a la nación de Israel. Él también reina por 40 años. Y no hay peleas entre él y Judá y establece una prosperidad bastante importante. Entonces, ellos empiezan a hacer bien políticamente, ¿no? Pero desde ahí vamos a ver en el reino del norte una frase común en los reyes, el pecado de Jeroboam. ¿Sí? El pecado de Jeroboam es idolatría, porque no adora a Dios en la manera que Dios mandó adorarlo. Entonces los otros reyes seguirán en los pasos de Jeroboam. Entonces todos los reyes del norte son malos, no hay ninguno bueno. Pero cuando nosotros vemos un avivamiento en el sur, en los reyes de Judá, estamos viendo a dos reyes acá, Ezequías primero, después Josías, quienes se instruyen por la palabra de Dios, quienes escuchan a sus pastores de la corte. Si viene una palabra de Dios Nevi'im especial para ellos se escuchan. ¿Se acuerdan de Ezequías, por ejemplo? Se le había dado un cierto tiempo para vivir, que iba a morir. Él se dio la vuelta, empezó a llorar delante de la presencia de Dios y el profeta viene con mensaje. Este es un Nevi'im, un Naví, que viene del mensaje del Señor. El Señor te ha concedido 15 años más, ¿no? Entonces ellos se alinearon con el libro de la ley, con sus consejeros espirituales y con los profetas. Pero por más que vemos avivamientos en sus tiempos, sus avivamientos no son duraderos. Entonces cuando nosotros vemos la muerte de estos reyes, la nación va a volver a caer en pecado. Estos avivamientos son puramente espirituales. No van a reavivar los poderes nacionales que tenían antes, ni va a unir los dos reinos. Va a acercar a la gente a Dios para que se postergue lo que es el castigo de Dios que viene sobre ellos. Entonces es netamente espiritual. ¿Quiénes son los dos protagonistas de los avivamientos de los reyes de Judá? Ezequías y Josías. Eso es importante que ustedes puedan recordar. Entonces, como dije, perdón. Tenía 8 años y a los 18 años empieza la reforma religiosa Josías, ¿no? Exactamente. Él es preparado bajo consejeros que le muestran el ejemplo, algo en el recuento de Crónicas me gusta más que en Reyes en cuanto a Josías, porque te muestra cómo él buscaba un ejemplo en su padre David, ¿no? Y en esos 10 años que él tiene en cuanto a formación, él está siendo formado justamente en la palabra de Dios, en el ejemplo del rey David y en la búsqueda del Señor. Y es justamente por eso que nosotros vamos a ver ese tipo de avivamiento que ellos tienen. Profe. Sí, Juan Carlos. Entiendo, ahí estoy un poco confundido. Entiendo que Jeroboam, el primer rey de las 10 tribus, que hizo políticamente un muy buen reinado de 40 años, hizo un corte limpio, establece esos dos lugares de adoración, seguramente en el norte y el sur del norte, será Samaria y Betel, creo yo, no me acuerdo. Sí, Betel y Dan. Betel y Dan, perdón. Y Dan, Betel y Dan, perdón. Betel y Dan. Bueno, aunque lo llevó a la idolatría, pero políticamente es muy bueno, y lo que no entiendo es esa parte, ¿por qué
le dio otro modo de adoración, como Abraham y Jacob. Bueno, tenemos que recordar que en este marco el rey es quien es el representante moral. Entonces lo que dice el rey, el pueblo va a obedecer mayormente. Y como se puede hacer un lazo histórico con los patriarcas, especialmente estos dos lugares donde estaban. En Dan era un lugar llamado Siquem, ¿no? Nosotros vamos a ver esos dos lugares donde están los patriarcas adorando y encontrándose con Dios, no solamente haciendo altar, pero literalmente encontrándose con estas teofanías. Entonces uno puede pintarlo de esta manera diciendo que Dios se encontró con nosotros de esta forma anterior a que los judíos nos prescribieran todo lo que ellos nos están diciendo que hemos de hacer, ¿no? Entonces nosotros y ellos, pero nosotros tenemos linaje más anterior. Nosotros nos conectamos con Abraham, nuestro padre. Y vamos a ver ese tipo de discurso, la semilla de ese discurso en Juan 4. Otra vez, claro, con la mujer samaritana. Cuando Jesús, samaritano. Ella dice, nuestro padre Jacob construyó este pozo, ¿no? Nosotros sabemos que los judíos adoran ahí, pero nuestros padres adoraban acá, ¿ok? Entonces nosotros vamos a ver que las semillas están ya sembradas y Israel va a ser el precursor a lo que es Samaria después. De hecho, el capital político de Israel es la ciudad de Samaria, ¿sí? Bien, muy buena pregunta para que nosotros tengamos en cuenta. Bueno, como veníamos diciendo, estamos hablando, perdón, si ustedes necesitan apagar su cámara, usar el baño, ir a buscar el mate, qué sé yo, no vamos a tener descanso esta noche solamente por material que tenemos que cubrir, ¿sí? Entonces, como decíamos, está alrededor de 400 años, 410, acá desde la muerte del rey David, alrededor de 970, hasta la liberación del rey Joaquín. Y esto otra vez está mal escrito allá, no debería decir 560, debería decir 580. Ahí yo lo voy a cambiar. Para que no haya confusión. Okay, por favor, cambien donde están anotando. Cambien para que nosotros no tengamos confusión después. ¿Ok? Entonces, tenemos desde 970 a.C. hasta la liberación del rey Joaquín alrededor de 580. Durante este periodo, la nación de Israel se dividió en dos reinos. Eso acontece en 930, ¿sí? Unos 40 años después. ¿Quién está después de David? Salomón. ¿Cuántos años tiene de su reinado? 40. Cuando él muere, entonces sube Roboam tratando de exigir más impuestos y ahí está la división en 930 a.C. Estas fechas son importantes, por eso estoy parando la pantalla cuando hay un error y estoy corrigiendo para que no haya confusión, porque algunas fechas específicas a esta diapositiva pueden aparecer en el examen, ¿sí? Entonces anoten bien, ¿sí? 930 a.C. tenemos la división. Y después, como tenemos 722, estamos casi redondo en 200 años. Son 208 años solamente de Israel. Y después un poco más de tiempo, unos 200 más años en cuanto a Judá antes de Cristo. Pero ambos van a ser llevados al exilio. Ahora, hay una diferencia entre exilios, ¿sí? Hay una diferencia entre exilios. La diferencia es que el Israel fue llevado en exilio según qué imperio, ¿se acuerdan? Asírico. Sí, el imperio asirio es dirigido por Sennacherib y él es quien está sacando a los israelitas de su lugar. Y el exilio que hacen en Asiria
es muy distinto al exilio babilónico. Mientras que los babilónicos van a llevar a Babilonia, los asirios no van a hacer eso. Van a dispersar los habitantes de Israel a través de su imperio para poblar y pelear en contra de las fronteras que ellos van a ir expandiendo o defendiendo, ¿sí? Entonces, mandaban a los hombres a poblar y pelear para los ejércitos y se esposaron a las esposas. A veces mataban a los hijos directamente. Profe, Sí. dice que los asirios, lo que buscaban ellos era que los pueblos a los cuales ellos conquistaban pierdan la identidad. Uh-huh. Sin embargo, los babilónicos, ellos los llegaban, los transportaban, pero les permitían vivir en comunidades, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ese era el siguiente punto a donde iba. O mataban a los hijos o los mudaban a otro lugar donde no hablaban la lengua. Es decir, la única persona con quienes podían hablar era su captor. Una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Donde ellos pierden su identidad porque no pueden ejercer su identidad y tampoco se pueden insertar en la comunidad en la cual ellos se encuentran, ¿no? Entonces, su identidad es formada a través de aquel quien es su captor, ¿sí? Ahora, los israelitas del Reino del Norte nunca van a regresar a Israel. De hecho, van a ser llamados samaritanos después. Eso es lo más cercano que nosotros vamos a encontrar en cuanto a israelitas, pero hay una razón en el Nuevo Testamento por lo cual los judíos no quieren a los samaritanos. Y no es por cuestión de solamente ser racistas. Están enojados porque han borrado 10 tribus. ¿Por qué? Porque mezclaron las razas para que la raza israelita ya no exista. Es decir, por eso son samaritanos, no son puramente israelitas, no son puramente asirios y no saben cuánto es la mezcla. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros tenemos esta enemistad entre los samaritanos y los judíos. No tiene que ver con la enemistad que haya entre Israel y Judá, tiene que ver con la enemistad entre Judá y Asiria. ¿Sí? Y lo que hizo los asirios, lo que hicieron los asirios. Bueno, es aquí donde antes de formar una nación llamábamos a este grupo hebreos. Después le decíamos hijos de Jacob o hijos de Israel. Cuando forman una nación le decimos israelitas. Pero después de esta separación y exilio, perdemos el término israelita. Perdemos este término. Y empezamos a utilizar el término judío. ¿Por qué? Los únicos que regresan del exilio no son los israelitas, son los de la tribu de Judá. Bueno, en realidad son 3 tribus, ¿no? Judá, Benjamín y Leví. Pero están dentro del reino de Judá, entonces se les denomina judíos. Okay. Entonces, 70 años después, 516 a.C., cuando nosotros tenemos los primeros exiliados regresando, los exiliados se van a identificar como judíos. Y va a quedar esa denominación hasta el día de hoy. Judá cae en 586 a.C. Esta es la tercera invasión de los babilónicos. La primera invasión es llevada a cabo por Nabucodonosor, quien es el padre de Nabucodonosor. Y él va de paso nada más. No es que él está en contra de Israel, en realidad está en contra de Egipto. ¿Se acuerdan en Jueces? Empezando en Josué, nosotros hablamos acerca de la habilidad de conquistar a los cananeos. ¿Por qué? Porque Egipto estaba hecho estragos, no podía hacer nada. Bueno,
Es aquí recién donde Egipto se levanta como imperio poderoso de vuelta y se enfrenta con otro imperio, el imperio babilónico. El rey, el faraón para Egipto en este momento se llama Necao. Necao 2 era, ¿no? Ajá, exactamente, Necao II. Y él se enfrenta con Nabopolázar. Bueno, Nabopolázar gana, pero Nabopolázar cae enfermo en el campo de batalla, entonces se va de vuelta a Babilonia pidiendo a Nabucodonosor a tomar su lugar. En ese regreso, y antes que llegara Nabucodonosor, porque no existían aviones en ese momento, tenían que regresar a camello y a carro, Egipto empieza a retomar terrenos. Es aquí donde nosotros encontramos los libros, por ejemplo, de Jeremías. Cuando nosotros vemos a los israelitas jugando con la idea si nosotros vamos a ser aliados con los egipcios de vuelta o no. Porque Necao tiene todas las fuerzas y está retomando el poder. Nabopolázar se ha hecho detrás. No saben bien qué ha pasado, pero los babilónicos se han ido corriendo. Pero no saben que viene Nabucodonosor con fuerza. Y entonces él va a enfrentar a Necao otra vez. Él va a ganar y va a llegar hasta el río Nilo. Cuando llega al río Nilo, les va a llegar noticias de que su padre murió. Entonces va a regresar a Babilonia. Entonces Necao va a hacerse fuerte otra vez, va a retomar, y finalmente Nabucodonosor va a hacer destrozar a todo. Y eso incluye a los vasallos de Egipto, no solamente Egipto, pero los vasallos, los pueblos vasallos, los que estaban pagando tributa, y eso incluye a Judá. Vamos a ver entre Joaquín y Joacín, no sé si es muy confuso, ahí es muy fácil de confundirse en esta historia, esto al final, justo antes de la destrucción completa de Jerusalén, Joacín y Joaquín y Sedequías. Vamos a ver que algunos pagan tributo a Egipto, después van a pagar tributo a Babilonia. Joaquín va a decir, voy a dejar de pagar tributo a ninguno porque los dos están peleando y nosotros vamos a ser libres. Y eso es cuando Nabucodonosor viene al final y destruye, hace sitio alrededor de Jerusalén. Si quieren saber cómo era ese sitio, entonces lean el libro de Lamentaciones, porque Jeremías va a catalogar lo horrible que era ver a la ciudad de Jerusalén en ruinas, como ellos estaban hasta comiendo estiércol para tratar de vivir, ¿no? Y entonces ahí Nabucodonosor arrasa con todo, ¿no? Es importante que nosotros sepamos que hay tres invasiones porque nosotros vamos a ver que hay tres tipos de exiliados. Vamos a ver en la primera vuelta con Nabopolázar, vamos a ver que se va Daniel y la corte real, los sabios. Los babilónicos llevan los sabios. ¿Para qué? Quieren un pueblo dependiente del Estado. Entonces llevamos los sabios, llevamos los que tienen planes, llevamos los que están haciendo los pymes del día, por así decirlo, para que la nación sea completamente dependiente de nosotros. Eso fue la idea. Van a ser vasallos nuestros. Entonces van a pagar tributo, no les vamos a hacer daño. Eso fue la idea original de Babilonia, ¿no? Pero como deciden no hacerlo, entonces vienen de vuelta. Y con Nabucodonosor en la segunda vuelta llevan a los líderes, los referentes espirituales. Ok, ustedes no quieren escucharnos y depender de nosotros políticamente, entonces le vamos a ir quitando libertades como expresiones religiosas. Vamos a ver, por ejemplo, Ezequiel llevado. Ahí va junto con el rey Joaquín, ¿no? Ajá, exactamente. Y 10.000 personas, él cree que eran. Ajá. Entonces vamos a ver que estamos dejando a algunos pobres. No hay mucho para dejar después de la segunda. La tercera invasión es para destruir. Es para destruir. ¿Sí? Entonces, Ahí tocarían
Perdón, yo estoy interrumpiendo mucho, No hay drama. pero me gusta la historia. No, ahí llevarían, ahí la destrucción del templo y llevarían todo lo que quedaba ya de oro, los utensilios. Sí, exactamente. Y es aquí donde nosotros vemos, por ejemplo, lo que se cree, Jeremías escapándose de la ciudad con los profetas que quedaban. ¿Hasta dónde? ¿Se acuerdan a dónde fueron? A Egipto se fueron A ellos. Egipto. A Iban a Egipto. ¿Ok? Jeremías, Entonces tenemos esa guerra geopolítica ahí en ese momento. Entonces él no va a regresar más, él no va a regresar a ver Jerusalén, va a morir y se piensa que él murió en Egipto. ¿Mm? Y eso es básicamente destruir. La única persona que quedan después de eso son solamente para que no se invaden fieras del campo, para que no haya problemas en cuanto a lo agrario, porque todavía tiene que mantener esos lugares el imperio babilónico para sus propios propósitos. Pero la única persona que van a quedar son granjeros pobres, personas que puedan, no hay defensa, no hay muros, no hay templo, no hay nada, ¿no? Pues nosotros llegamos a Esdras y Nehemías, vamos a ver que, o sea, hasta la puerta de ciudad quedan quemadas, o sea, no ha habido ninguna fuerza para levantar, no hay ninguna fuerza que pueda levantar a Jerusalén en ese tiempo. Bueno, entonces el tema principal, la decadencia y destrucción de los dos reinos hebreos. En este sentido uso hebreo para englobar a los dos nada más, para que no nos confundamos. Bien. Y entonces ustedes pueden ver esto después del contenido del primero y segundo. Esto es una pequeña ayuda visual, nada más para que nosotros tengamos en cuenta quiénes son buenos y malos. Recuerden que yo les dije, en el reino de Israel no hay ninguno bueno. Bueno, lo que nosotros vemos son reyes que son buenos, reyes que son malos. Los buenos están en verde, los malos están en blanco y el peor de cada uno está en rojo. ¿Sí? Entonces, los reyes de Israel, todos son malos. Y el peor era Acab. No hay ninguno verde acá. ¿Okay? Y en cuanto a Judá, hay verdes. Asa, Josafat, Joás, Amasías, Azarías, Jotam, Ezequías y Josías. Y Manasés es dicho. La única razón, o sea, lógicamente él no es el peor, pero la escritura nos dice que él es el peor. Sin embargo, el que sigue a Amón es peor que él, dice la escritura. Entonces, es decir, porque la escritura nos dice que Manasés es peor, yo lo voy a poner, pero después nos dice que Amón era peor que su padre, entonces en realidad podríamos ponerlo en Amón. Pero bueno, necesitan saber quiénes son los reyes buenos, ¿sí? Entonces vayan anotándolo. En cuanto a reyes buenos en Israel, no hay ninguno, todos son malos. Interesante, no vamos a ir a través de toda la historia, pero hay varios cambios de dinastías acá. No hay cambio de dinastía acá. ¿Sí? Entonces, esto es dinastía davídica. No va a ser linaje directo. Entonces, podemos ver, por ejemplo, Joaquín y Sedequías. Ellos van a ser tío y sobrino. No son directos. Pero ellos no tienen una dinastía. Jeroboam era siervo nada más. Entonces vamos a ver mucha de la pelea política que encontramos aquí. La razón por la cual encontramos diferentes reyes es porque mayormente son asesinados para poner otro rey. Eso no acontece en Judá por el pacto davídico. En cuanto a los profetas, otra vez otra ayuda. Nosotros tenemos el reino del norte acá arriba, reino del sur acá abajo, y podemos ver los profetas que estaban aquí. Vemos los profetas en el sentido de José, Elías, Eliseo. Y después tenemos Joé, Amós, Oseas, Jonás. Amós y Oseas también van a ser considerados Naví, o sea, cuanto a portavoz de Dios.
Pero la mayoría de lo que tenemos de profetas clásicas, es decir, lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia como profetas, se encuentran en el reino del sur. Se encuentran en el reino del sur, ¿sí? Acá tenés los diferentes imperios por el mundo. El más fuerte al principio del reino dividido era Egipto, después Asiria, después Babilonia. Aquí es donde nosotros vamos a ver Egipto levantándose en contra de Babilonia de vuelta, pero Babilonia va a ganarles, ¿sí? Estos son los diferentes reyes durante ese tiempo. Okay. Muy bien. Bueno, no tenemos tiempo para ver esto. Básicamente, la gran pregunta que nosotros tenemos en cuanto a, y yo solamente lo voy a decir rápidamente, no le voy a hacer justicia a esto, pero en cuanto a cómo es posible que Dios haya dejado que el reino del sur sea destruido. Una de las cosas que vemos especialmente, por ejemplo, en el profeta Jeremías, es que los falsos profetas están diciendo, Dios no va a destruir a Judá ni a Jerusalén. ¿Por qué? Porque está el templo, está el trono de Dios, está su estrado, ¿no? Y nosotros podemos verlo cuando nosotros empezamos a estudiar, por ejemplo, el templo de Salomón. Estos lugares, lo que vimos en el tabernáculo, son magnificados como 10 veces más grandes en el templo salomónico. Cuando vos entrabas en el lugar santísimo, por ejemplo, aunque sobre el arca del pacto habían 2 querubines, literalmente habían 10 casi 10 metros, querubines de 10 metros, extendiendo sus alas encima del arca del pacto para ser el trono de Dios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, y esto no debe ser Isaías 66, debe ser Isaías 6, no hay Isaías 66. Pero cuando nosotros vamos a Isaías 6, vemos a Dios sentado ¿dónde? En su trono. Bueno, pero ¿dónde está Isaías? Está en el templo. Entonces el trono de Dios se encuentra en el templo. Y el trono de Dios era justamente eso, el trono de la gracia de Dios o el asiento de la misericordia. Era el lugar donde el peso de Dios y la gloria de Dios se sentaba sobre las alas extendidas del querubín. En el tiempo del tabernáculo, eso fue sobre el arca del pacto. En el tiempo del templo, eso fue sobre estas grandes estatuas de los querubines. Y se consideraba el estrado o el lugar donde se ponía en su pie el arca del pacto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos a, ¿cómo que 60? No, Isaías 66 no existe, ¿que no? No termina. Sí, profe, 66 capítulos tiene Isaías. Bueno, entonces yo me equivoqué, pero en Isaías 6 nosotros vemos esta visión, igual ese es un error tipográfico. Entonces, nosotros podemos entender entender por qué Israel cae frente a los frente a los asirios, ¿no? Porque tenemos sus Baalim, sus dioses, en Dan y Betel, y ellos abandonan a Jehová, pero nunca en el templo. Nosotros vemos todo lo que es la construcción, y es más, la idea acerca del templo de Dios unifica el concepto de Edén con lo que se conoce como el monte Sión. El monte Sión básicamente es el monte del templo de Jerusalén. Cada vez que nosotros vemos a Sión en las escrituras, estamos refiriéndonos al monte de Jerusalén. Jerusalén está puesto sobre un monte, ¿sí? Entonces, cuando leemos, por ejemplo, Salmos de Ascensión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando acerca de una liturgia de peregrinaje de habitantes de otras partes de Judá, de Israel, que iban al templo, y cuando iban subiendo al monte de Sión para llegar a Jerusalén, cantaban estos salmos, ¿sí? Entonces, Jerusalén literalmente está sobre un monte y se consideraba el templo como el palacio del Dios del universo. Sión es el centro
de los cosmos. Jehová es rey y no Baal, ¿sí? Entonces, vemos que Dios está por encima de todo esto. Y es interesante porque justo alrededor del monte Sión, nosotros vemos el valle de Hinón. El valle de Hinón es donde se encontraban estos pueblos anteriormente. Los de Basán, los de Astarot, los de Edrei, y ellos eran considerados refaítas. Ahora, nosotros hemos hablado un poquito de eso antes, pero refaítas básicamente eran considerados, y muchos teólogos no entienden bien qué significa, pero este término es más espiritual que racial, ¿sí? Algunos hablan de las sombras de la muerte, fantasmas, monstruos. La idea es que era brujería negra que estaban haciendo alrededor suyo, ¿sí? Esto es conocido como el Valle de Hinón, el Valle de Refaítas, ¿sí? Entonces es conocido en hebreo como Geinom, y es donde sacamos la palabra Gehenna en el Nuevo Testamento. Ahora, ustedes en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan qué significa Gehenna? Gehenna significa el infierno. El infierno es el lugar de sacrificio de niños a Moloch. Había fuego constante. Literalmente es el valle del lamento. Es donde tiraban la basura desde el monte de Sión. ¿Okay? Todas estas imágenes, donde el gusano no muere, donde hay rechiñir de dientes, donde el fuego no se apaga, Cristo está haciendo referencia a este concepto. ¿Okay? Van a ser echados del monte santo. Entonces, el monte santo es donde habitaba Dios y alrededor es donde se tiraba la basura, es donde se tiraba lo que iba al infierno. Pero en realidad, esta dicotomía de decir, aquí está el monte y alrededor está el infierno, podemos decir, Judá es donde está Dios y alrededor de ellos está todos los poderes de la oscuridad y nadie puede enfrentar a Dios ahí. Pero en realidad Judá llega a ser, en vez de una habitación de Dios, llega a ser un literal infierno. ¿Sí? Ellos empiezan a hacer lo mismo. En el valle de Enón, ¿no? Manasés, recuerden que yo dije, este es el peor rey de Judá. Sacrificaron sus hijos a Moloch en el valle de Enón. Los hicieron pasar por los fuegos del Moloch. ¿Okay? Ahora, su nieto, Josías, va a revertir ese proceso, pero van a regresar a esto. ¿Sí? Es el lugar donde quemaba. Entonces, ¿cómo es posible? Entendemos cómo Israel fue llevado exiliado, pero ¿cómo es posible que los profetas estén diciendo, aquí está el templo de Dios, aquí vive Dios, nunca va a ser destruido Dios? Ellos entendían a Dios como a los Baales. Porque Dios vive acá, nunca vamos a ser derrotados. Pero ahí está su trono, ahí su estrado. Pero Él no vive en casa hecho por mano humana. Él no es Dios de Judá, es Dios de los cosmos. Entonces, cuando Judá deja de ser representante de Dios, Dios se va. Esta misma pregunta, Ejá, es una de las primeras preguntas que encontramos en el libro de Ezequiel. Cuando Ezequiel ve a Dios levantarse en su trono del templo e ir a verlo a él, Ezequiel es uno de los únicos libros proféticos escritos en exilio. Ezequiel está en exilio cuando escribe. Él está en Babilonia. Entonces, cuando él recibe su visión, está al lado del río y ve a Dios levantarse del templo, e irse del templo, ir a hablar con él en Babilonia. ¿Cómo? ¿No tenés que estar en el templo?
¿Quién va a defender a la ciudad? Bueno, nadie, porque la ciudad va a ser destruida. ¿Sí? Entonces, esto es un precursor, digamos, de lo que es la destrucción de Jerusalén y la razón por la cual nosotros lo podemos ver en cuanto a la geografía cósmica. Sí, hermana Olga. Claro, digo, en el caso de la persecución a la persona de Jeremías también viene por ese lado, porque Jeremías predica que el templo va a ser destruido, entonces los sacerdotes lo toman represalia contra él, ¿no? Porque era como que había pecado, decir algo así. Hasta lo echan en un pozo, tratando de ahogarlo, porque no tiene fundamento. Entonces él lentamente se está ahogando hasta que un egipcio va y lo libera. ¿No? Es fuerte lo que hacen en contra de su vida. Y en cuanto a los profetas que se levantan en este tiempo, nosotros podríamos, y trato de no hacerlo, difícil no hacerlo, pero trato de no entrar mucho en la vida de los profetas ni en su mensaje, porque eso es de otro tema, pero son paralelos. Yo les recomiendo un montón que lean la Biblia de una lectura cronológica, porque van a recibir, por ejemplo, los mensajes de los profetas en el mismo tiempo de los libros históricos, ¿sí? Entonces, a mí me abrió el entendimiento mucho más de lo que había recibido en clases teológicas anteriormente, a cuando yo leí la Biblia de una manera cronológica que pone el mensaje y la vida de los profetas dentro de los libros históricos, hace todo tener sentido, ¿no? Si yo te preguntara en qué sentido está profetizando Amós, la mayoría de nosotros vamos a decir, no sé, un santo no sé, pero cuando nosotros empezamos a leerlo cronológicamente ayuda un montón. Bueno, hay más para ver acá, pero no tenemos más tiempo acá, es solamente para mostrarnos cómo que aunque Dios vivía en el templo, aunque su gloria estaba allí, como que los judíos pueden ser exiliados porque ellos iban en contra de la palabra de Dios. Cumplimiento de Josué 5, ¿no? ¿Son de los nuestros o son de nuestros enemigos? No. Nope. Yo no soy tuyo ni soy suyo. Yo soy como representante de los ejércitos celestiales acá, comandante de los ejércitos celestiales. Dios no será definido por razas ni por grupos. Y los que quieren estar con él, bueno, tienen que obedecerle a él. Según de Crónicas, no vamos a verlo, pero sí quiero leer esta cita de J. Vernon McGee para que nosotros veamos la diferencia, porque se piensa que Esdras es quien escribió a Crónicas, y la perspectiva es la misma historia que Primera y Segunda de Reyes, por eso no estamos revisitándolo, pero es dado desde la perspectiva sacerdotal, no desde la perspectiva real. Entonces, en cuanto a Reyes, nos enfatizamos con el representante moral del pueblo en el rey. Bueno, en Crónicas vamos a enfocarnos más en cuanto a cuáles son las ramificaciones espirituales de las acciones de los reyes. No solamente, bueno, este hizo lo correcto en los ojos de Jehová como en Reyes, sino nos va a decir cuáles son las ramificaciones espirituales que están aconteciendo en medio del pueblo a causa de las acciones de los reyes. J. Vernon McGee dice, en Reyes se da la historia de la nación desde el punto de vista del trono, mientras que en Crónicas se da la historia de la nación desde el punto de vista del altar. En Reyes el palacio es el centro de la narrativa, mientras que en Crónicas lo es el templo. Reyes nos da la historia política de la nación, mientras que las Crónicas nos da la historia religiosa de ella. Y va a ser importante que ustedes noten esa diferencia, aunque nosotros no vamos a mirar a Crónicas. Ustedes tienen el PowerPoint, pueden leerlo después, pero por lo menos necesitan saber esta distinción. ¿Por qué hay dos relatos de la misma historia? Cuando hay dos relatos, hay dos propósitos distintos. ¿Sí? Lo mismo va a acontecer en los evangelios. Por ejemplo, tenemos 4 relatos, son 4 propósitos distintos. ¿Sí? Cuentan la misma historia, pero tienen diferentes propósitos. Acá contamos la misma historia, pero, pero tienen 2 propósitos distintos. ¿Sí? Entonces, Reyes es desde la perspectiva real, perspectiva del trono,
y Crónicas desde la perspectiva sacerdotal o religioso. Bueno, tenemos 3 libros que nos quedan y tenemos 17 minutos, así que vamos a todo pulmón. Esdras y Nehemías, gracias a Dios, estos últimos 3 libros son cortitos y básicamente van a tratar un tiempo relativamente breve en cuanto a la historia, ¿sí? Poco más que 100 años, poco más que 100 años entre los 3 libros, ¿sí? Bueno, Esdras y Nehemías hasta el siglo III antes de Cristo eran un solo libro. Y si ustedes lean un Antiguo Testamento hebreo hoy en día, van a encontrar que siguen siendo un solo libro en el Antiguo Testamento hebreo, Esdras y Nehemías. Por la misma razón, en lo cual nosotros estamos hablando de Reyes y Crónicas. Porque Esdras y Nehemías van a tratar básicamente la misma historia, pero desde diferentes perspectivas. Estamos hablando del mismo tiempo. Esdras se va a ocupar de lo sacerdotal, de lo templar, mientras que Nehemías se va a enfocar en lo político, en la infraestructura de la ciudad de Jerusalén. Entonces, estamos hablando de una reconstrucción, pero uno es religioso mientras el otro es político, ¿sí? Y vamos a ver que entre ellos se van a citar mucho. Va a haber a Esdras en todo lado en Nehemías y Nehemías en todo lado en Esdras, ¿sí? Entonces, nosotros, por más que tengamos 2 libros, vamos a tratarlo más bien como uno con estas 2 perspectivas, ¿sí? Era Jerónimo quien lo, perdón, me olvidé decir, quien lo separó, ¿sí? Pero son una sola en lo hebreo. Bueno, se le atribuye, y es muy, muy probable que haya sido así, que Esdras haya sido el autor, porque él es más seguro el cronista quien haya escrito Primera y Segunda Crónicas. Su propósito es teológico, mostrar los fundamentos de las razones por el exilio. ¿Para qué? Para los que están regresando, ver el error de los preexílicos y que no cometan los mismos errores. Es decir, Dios los castigó con el exilio de 70 años. Ahora han regresado. Ahora hemos de hacer las cosas bien, ¿sí? Y en cuanto a lo exegético, nosotros vemos muchas similitudes en las introducciones a Primera y Segunda y Crónicas, el lenguaje, terminología, tema, perspectiva, igual a Esdras. No tenemos tiempo, pero miren estos 4 versículos cuando tienen tiempo después. Se cree que esto fue escrito alrededor de 430 a.C. y se describen los sucesos entre 538, en la primera ola de los exiliados regresando, y 430 a.C., unos 30 años antes del cierre del Antiguo Testamento. Ahora, es necesario notar acá, por más que estos sean el final de los libros históricos, no es el final del Antiguo Testamento. Entonces tenemos unos 30 años restantes y eso va a ser para 3 profetas, Zacarías, Malaquías y Sofonías, que van a, y lo dije no en su orden correcto, pero en el tiempo de ellos van a cerrar esos últimos 30 años, ¿sí? Entonces nosotros vamos a cerrar libros históricos en 430 años antes de Cristo, y esa distinción es importante que escriban. Los libros históricos terminan en 430 y el Antiguo Testamento termina en 400 antes de Cristo. Ahora, depende de cómo vos fechas a Esther. Depende si vos estás de acuerdo con lo que acabo de decir o no. Pero
Eso vamos a enfrentar cuando llegamos a Esther. ¿Qué mensaje y propósito? Continuidad del pueblo de Dios. Es básicamente, nosotros estamos tratando de borrar lo que se hizo mal antes del exilio y vamos a seguir haciendo lo que se tenía que hacer desde el pacto mosaico y davídico. Entonces vemos a esta fruición de cumplimiento de regreso como plan redentor de Dios, que Dios usó hasta los líderes paganos de Ciro y Artajerjes para la restauración de su pueblo. Para Esdras, lo más importante es la santidad. La santidad. Y acá voy a entrar en terreno conflictivo, porque me gusta. A veces me gusta ponerles incómodos. Pero esto es el principio del farisaísmo en Esdras. Farisaísmo. Y viene de esta idea santidad. Santidad. Si bien sabemos que la palabra santo es kadosh en el hebreo, cuando aplicamos kadosh a las personas y queremos decir que estas personas son santas en cuanto a la santidad de Esdras, usamos otro término, no necesitan escribirlo, pero es solamente para que sepan, es pishutim, pishutim. Y pishutim en hebreo se dice fariseo en griego. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo acá literalmente significa separado. La santidad, y ese es donde nosotros conseguimos nuestra idea de separado para Dios, empieza acá con Esdras, para que el pueblo continuara su relación de pacto con Dios. Era importante que se separe y permaneciera puro en cuestiones de doctrina, ética y costumbres. Ahora, separatista, exactamente. Hay un episodio muy fuerte en cuanto a la aplicación de esto. Y es el gran divorcio que manda Esdras a hacer al pueblo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué hace que el pueblo se divorcie? Porque vinieron casados con otras mujeres de otras naciones dentro de su exilio babilónico. Cuando regresaron, ya estaban casados, ¿sí? Y ellos se decidieron comprometerse con el pacto de Dios. Ahora, Esdras, para hacerlo, lee en Deuteronomio, ya hemos leído el pasaje, en Deuteronomio, creo que 7, donde dice que no han de casarse con mujeres cananeas, porque van a extraviar su corazón de Dios. Entonces, Esdras interpreta esto que no han de tener ningún matrimonio que sea fuera, que fuere fuera de la comunidad judía, porque eso va a contaminar sus corazones. Entonces, lo que él manda al pueblo a hacer es que ellos se divorcien de sus mujeres y despiden a sus hijos. Y los manda fuera de la comunidad judía. Ya vamos a discutir, hermana. Me dice, tiene dos propósitos. Entonces, primero, en cuanto a la interpretación, ¿ellos se habían casado con mujeres cananeas? Bueno, no. Se habían casado con mujeres babilónicas. Ahora, ¿podrían haber desviado su corazón del pacto de Dios después de comprometerse? Bueno, no. ¿Por qué? Porque en ese momento, bajo la lectura de la ley de Dios, y la lectura de la ley de Dios era Deuteronomio, Esdras leyó todo el libro de ley de Deuteronomio frente al pueblo.
ellos decidieron obedecerlo. Pero ese compromiso fue tomado después del matrimonio. Entonces, mientras que uno podría estar aceptando la doctrina, la ética y las costumbres, sería desde ese momento. Es más, los mismos judíos que estaban entrando en pacto con Dios o aceptando, diciendo amén, no habían estado haciendo lo que decía Deuteronomio. No podían. No había templo. No podían hacer sacrificios. No podían observar las costumbres, ni las fechas, ni nada. Ellos no podían hacerlo, entonces estaban tomando la decisión en ese momento. Entonces, ¿para qué sirvió el gran divorcio? Les voy a decir, y esta es mi opinión y no tienen que estar de acuerdo con mi opinión. Les voy a decir, sin embargo, que este es el principio del farisaísmo y agregar reglas a la palabra de Dios que no fueron intencionados para ser aceptados de esa manera. Entonces, nosotros vemos que ellos tienen un fulgor para ser separatistas, para separarse de las otras naciones. Y eso es en base a la ley y a la práctica de lo que tienen que hacer. Pero es aquí donde nosotros empezamos a ver lo que se llama Talmud. Talmud. Torah es lo que leyó. Torah es lo que leyó, Deuteronomio. Es la ley escrita. Él leyó al pueblo Torah, instrucción de Dios. Eso viene de la boca de Dios. Talmud, sin embargo, es ley oral interpretado desde la perspectiva humana. Es decir, doctrina viene de Torah, ética viene de Torah, costumbres viene de Talmud. ¿Okay? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo vivimos esto? Esto es lo que dice, cómo hemos de aplicarlo. Es la hermenéutica, pensarlo así. Es la Talmud. Voy a decir, eso fue un error de Esdras. Pero, profe, si uno lo ve desde el punto de vista como identidad, ellos si no hacían eso, ¿no iban a terminar acaso como el reino del norte, mezclándose? Y a la larga iba... Ya estaban mezclados. Ya estaban mezclados. En cuanto a su Claro. identidad, en cuanto a su práctica religiosa, en ese momento delante de Dios estaban tomando el compromiso de hacerlo, porque como digo, ellos no podían hacerlo anteriormente. Entonces, tanto como en el tiempo de Sinaí, cualquier nación podría haber entrado en el pueblo de Israel mientras se comprometía a hacer lo que decía la palabra de Dios. Y si ellos como cabeza de familia y su familia estaban aceptando la ley de Dios, entonces, ¿cuál habría el obstáculo para que ellos, aunque fueran babilónicos, no podrían haber entrado en el pueblo de Israel como fue ideado en Sinaí? Es decir, en Sinaí no era solamente las 12 tribus de Israel. Vemos a egipcios, vemos de otro lado que están ahí, que también se hacen parte del pueblo de Israel. Entonces, yo veo aquí un separatismo que va a empezar a definir la práctica judía, que se difiere un poco acerca de la idea, el corazón de la ley de Dios. Y es justamente ese extremo hasta el cual va a mencionar y va a redefinir lo que es la ley, Jesús en el Nuevo Testamento. Ustedes han escuchado que se dice así, yo os digo, ¿cuál es el espíritu de la ley? Tenemos que redefinirlo no según la perspectiva rabínica, sino según el corazón de Dios. Y eso es lo que hace Jesús de nuevo acá, en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿podría estar equivocado? Sí, seguro. Podría estar equivocado, pero creo que estamos viendo los precursores a lo que es el fariseísmo acá, de llevarlo al extremo. ¿Quién le mandó a divorciarse? ¿Dios le mandó a divorciarse? No, le mandó a no casarse.
pero ya estaban casados. Bueno, pero no se habían comprometido todavía. Se estaban comprometiendo. Y los otros pueblos siempre se podían entrar en el pueblo de Israel mientras se convertían según la ley de Dios. Entonces, en cuanto a lo teológico, no veo un obstáculo para que esta gente siga ahí. Y dice la palabra de Dios que hubo un llanto como nunca, jamás había en el pueblo hasta ese momento. Imagínense eso. ¿Y qué va a hacer ese Ese perspectiva episodio, de Dios? ¿Cómo, hermana? Perdón, se me cortó. que fue muy triste ese episodio. Sí, sí. Bueno, entonces Esdras va a tratar, aunque yo voy a decir que es demasiado celoso, él va a tratar de poner la centralidad de la ley en la vida y la práctica de la comunidad israelita, y eso debería decir judía otra vez, perdón, en la comunidad judía, que sí conocía la autoridad de la escritura, pero se la reprende por descuidar sus enseñanzas. Entonces no estaban aplicándolo. Entonces lo que básicamente tenemos, si lo quieren pensar, y esta es otra manera de pensar Torah y Talmud, ¿sí? Este círculo, en la Torah, esto puedes hacer. Llegas al límite y vas a cometer pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Para no cometer pecado, para asegurarnos que no cometemos pecado, hagamos que el círculo sea más chico. Y esto va a ser Talmud. Quédate dentro de este círculo y no vas a acercarte a la frontera del pecado. ¿Sí? Entonces agregamos esto por encima, ustedes quédanse dentro de esto y esto es lo que va a ayudar a que nosotros nos aseguramos en que nosotros estemos santos. Y por eso nosotros estamos viendo que la gente se enfoca tanto en no ser mal visto en la comunidad judía en este círculo pequeño, que diezman hasta sus hierbas, pero descuidan de sus padres que no tienen comida. Y Dios dice, ¿por qué pensaban que estaba buscando su plata? ¿Yo necesito su plata? ¿Yo necesito tu especia? No, no. Yo quiero que hagan justicia, pero por enfocarse tanto en esto, se olvidaron de Dios también. ¿Sí? Entonces, aún este esfuerzo va a llevarnos a inutilidad. Inutilidad, tratando de obedecer y vivir según la ley. Es imposible para el ser humano. Entonces va a enfocar en reconstruir el templo, el altar específicamente, para que se pueda llevar a cabo la adoración que no han hecho en 70 años. ¿Sí? Ellos reconstruyeron las paredes y llevaron a cabo el proyecto en el orden apropiado. Entonces la adoración y una adecuación una relación con Dios proceden a todos los demás. ¿Sí? Entonces, primeramente, tenemos esta parte. Primero necesitamos la adoración y la relación con Dios. Vamos a ver el nacimiento de la liturgia. No tenemos tiempo para eso, pero muchos de los elementos de la liturgia judía y la práctica de la liturgia judía se encuentran acá en justamente Esdras y Nehemías. Nehemías va a enfocarse más en cuanto a la reforma de la ciudad de Jerusalén. Esdras obviamente llegó primero, después Nehemías. Y van a reorganizar la reforma. Bueno, no tenemos más tiempo, ya estamos a las 9. Pero esto sería importante que ustedes tengan en cuenta. Estos dos, tenemos dos de estos. Un mapa acá, donde nosotros vamos a ver que la primera etapa del retorno, tenemos dos etapas, tres etapas. Tenemos la primera etapa, ¿qué es lo que se hizo? ¿Quién es el gobernante? ¿Sí? ¿Quién es el líder judío? ¿Cuál es la referencia bíblica? Bueno, estas cosas vayan estudiando porque podrían aparecer en su examen. Esta no tenemos tiempo, pero básicamente que Dios restaura al pueblo, protege al pueblo detrás de las escenas. Y estas dos mapas también. ¿Sí? La segunda etapa del retorno, quiénes eran los gobernantes, quiénes eran los líderes, qué pasaban. Y la tercera, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces, para su examen,
tener en cuenta todo lo que hemos visto en las pruebas, incluyendo lo que hemos hablado esta noche. Yo estaba remarcando algunos puntos importantes para que ustedes tengan en cuenta para el examen mañana, el viernes, ¿sí? Ahora voy a tener misericordia para aquellos que están de vacaciones, que están viajando. Yo les voy a mandar el examen el viernes. Y les animo a los que puedan que completen el examen el viernes, pero les voy a dar hasta el lunes para terminarlo. ¿Ok? Profe, y si no podemos hasta el lunes, yo no creo regresar hasta el lunes. Bueno, ¿Cómo hace? podemos arreglar tu caso personalmente, pero en cuanto a general, voy a dar hasta el lunes para que puedan terminar, ¿sí? Entonces, voy a estar mandando por la noche seguramente el jueves y después tendrán hasta el lunes. Usen todos sus apuntes, todo el PowerPoint, si quieren ver la grabación, no tengo ningún problema. La idea es que ustedes sepan el material, no que yo pueda engañarlos o hacerle caer en alguna trampa pedagógica, ¿no? Así que usen lo que está a su disposición, que no sea tu vecino nada más, o sea, en Google, solamente lo que hemos visto acá en la materia. Y vamos a ir terminando. Tendrán un mes para terminar su informe de lectura, que la lectura es Pablo Hoff, libros históricos. Eso será hasta el 8 de agosto. Hasta el 8 de agosto pueden mandarlo a tareas y nosotros podemos terminar el informe allí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de terminar en esta noche? Una pena, profe, que la tengamos que cortar porque está bueno el estudio de estos libros y es corto el tiempo, ¿no? Y se podría ir mucho más profundo de lo que hemos visto en esta materia, mucho más profundo. Y si tuviéramos tiempo para ir historia por historia, habría muchas lecciones que uno podría aplicar. Pero bueno, gracias a Dios que hemos tenido por lo menos este tiempo para ir repasando algunas cosas. Cualquier cosa y si haya duda, bueno, tienen mi número. También los otros materiales referenciales también para que ustedes vayan viendo. Les animo a leer Usos y Costumbres de la Biblia por Packer. Ese es un libro que si vos querés saber lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús, el tiempo del Antiguo Testamento, léanlo, tiene ilustraciones, todo de la explicación de cómo se conecta hasta el mundo judío de hoy. Muchas cosas muy interesantes que te va a cambiar perspectivas sobre muchas cosas, por lo menos la mía me ha hecho así. Y muy útil en su vida de ministerio. Así que les animo a que lean, que ojeen por lo menos, a ver qué onda. Y bueno, cualquier cosa nosotros estamos en contacto. Para mí ha sido un gusto. Muchísimas gracias por su conexión, por su dedicación, su compromiso con la clase. Y bueno, el viernes o más tarde el lunes vamos a estar entregando el examen y después el informe de lectura. Cualquier cosa estamos a su disposición. Que tengan una muy buena noche, que Dios les bendiga y nos estamos viendo a la vuelta. Muchas gracias. Bendiciones. Chao, profe, chao, compañero. Bendiciones. Chao, bendiciones.